Bienvenidos amigos a Toda una Vida, yo soy Alfredo Sánchez y hoy continuamos conversando con el maestro y director de orquesta Felipe Izcaray. Felipe, ayer terminábamos de hablar de cuando el maestro Leirio Díaz te terminó de convencer para que dirigieras y tocó contigo el concierto de Aranjuez. Exactamente. Lo hicimos con la orquesta del Estado Lara, que estaba compuesta por Barquisimeto y algunos muchachos de Carora, e incluso en el concierto hicimos un concierto, una obra de Vivaldi para guitarra y cuerdas, donde tocaron únicamente los niños de Carora. Era la orquesta infantil de Carora. Ese espectáculo lo hicimos en el Teatro Juárez en Barquisimeto, en Carora, en la Catedral de Carora, luego en Valencia, en el Auditorium de Bárbula, y aquí en Caracas, en la Sala Rivas, donde ahí sí es verdad que la gente quedó loca, porque no se esperaban tiene que... además una sonoridad maravillosa. Claro, y era en medio, había el concurso internacional de guitarra Lirio Díaz, y entonces estaba todos los guitarristas de aquí, de muchas partes del mundo, y estaba aquello no cabía, no existía todavía la Sala Ríos Reina, pero hicimos ese concierto donde tocó Lirio de solista y también hicimos Sinfonía de Beethoven y La Margariteña de Carreño. Bueno, fue un gran éxito y ya por ahí me comencé yo a meter más en el mundo de la orquesta. Después me invitó el doctor Abreu a dirigir la Simón Bolívar, después dirigí Solistas de Venezuela, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, con la que he tenido grandes experiencias y durante toda mi vida. Luego la Sinfónica de Venezuela fue la última que me invitó, fue la más reacia, ¿no? La más... Y tú sabes que esa orquesta tenía sus dificultades en ese momento, o sea, Sí. ha sido siempre, no ha sido una orquesta fácil en ese, pero realmente por ahí comenzó y empecé a hacer música orquestal. Tuve, gracias a Dios, bastante éxito. Los músicos siempre me decían que se sentían bien conmigo porque yo era claro dirigiendo. Sí. Y la otra cosa que tiene que tener un músico, un director de orquesta, que creo yo que es lo más difícil, que es ser acompañante. Y no hay nada más difícil que acompañar a un cantante. Y no hay nada más difícil que acompañar a un cantante lírico cantando bel canto, como por ejemplo Cecilia Núñez, porque ellos hacen gorgoritos y tal, y hacen improvisaciones y cambian los tempos. Bueno, afortunadamente yo tenía una ventaja sobre otros directores, y digo yo, porque yo era cantante, yo había estudiado canto. Sí. Como parte de mis estudios en los Estados Unidos, yo había estudiado canto y había cantado. Esa es definitivamente una gran ventaja y es lo que Claro, hace una entonces, diferencia bueno, a la hora yo puedo de respirar acompañar a porque un yo sé solista. cuando un cantante se le está terminando el aire. Sí. Por eso es que, saltando ya varios años, cuando a Alfredo Sadel por fin lo dejan cantar en el Teresa Carreño, Exactamente, así porque es. hay que decirlo así, no todo el mundo quería que Alfredo Sadel cantara en el Teresa Carreño. Bueno, todo el mundo quería, los que no querían eran los que estaban al Exacto, frente del pero teatro. no por eso. Y también yo recuerdo un día un tipo que escribió un artículo que me pareció detestable, uno que había sido director de la OMAC, que dijo que cómo era posible que se estuviera dándole el nombre al teatro municipal de un cantante de boleros como era Alfredo Sadel. Bueno, El hecho de que una persona diga eso, yo dije, pero tú sabes ¿quién que Susana, se cree este señor? Susana Dios Rinaldi mío? vino a Venezuela y dijo que a ella le encantaba presentarse en el Teatro Teresa Carreño porque ese teatro llevaba el nombre de una el teatro artista. municipal. No. Susana Rinaldi vino al Teresa Carreño. Ok, al Teresa Y Carreño. dijo que le encantaba presentarse en un teatro que llevara el nombre de una artista tan insigne, que en su país los teatros tenían nombres de próceres aburridos. Exactamente, tiene todo el Teatro Mitre. ¿Y para quién más van a ser los teatros sino para los creadores El Teatro del Colón, arte? Teatro Mitre, que hizo Colón por la música, por Dios. Bueno, pero fíjense que ha habido esa mezquindad. Entonces, a mí me tocó en una temporada de ópera en la que el maestro, debo decir que fue el maestro Rugeles, Sí. que era director musical del teatro, incluyó a Alfredo en los conciertos operáticos, y entonces él cantó de Andrea Chenier y cantó el Brindisi de Caballería Rusticana conmigo. Sí. Ese fue realmente el debut de Alfredo. O sea, él cantó ahí y cantó un dúo con Cecilia Núñez. Es decir, fue la primera vez que Alfredo, y él estaba tan nervioso
porque él era un hombre nervioso. Sí. Era un hombre intenso, nervioso, además muy, muy tenso por todas las cosas que habían pasado. Si a ti te dicen de repente que tú eres una porquería y que eres esto y que eres lo otro, porque cantaste bolero, entonces resulta que vas a cantar en el teatro donde se hace la lírica en Venezuela, que era el Teresa Carreño en ese momento, que era un hombre que había cantado en Moscú, chico. Y yo decía, maestro, porque usted se pone tan nervioso, usted ha cantado en teatros mucho más importantes que este. Pero una de las cosas fue que a él le gustó como yo lo acompañaba. Si él aceleraba, yo aceleraba, pues yo respiraba con él. Yo sabía cuando se estaba acabando el aire como a cualquier otro cantante. O cuando le sobraba, cuando retrasaba, cuando, bueno, como son los cantantes temperamentales. Además, un cantante nunca canta igual, de manera igual un aria. Sí. Entonces, bueno, ahí se creó una empatía que se convirtió en una amistad. Y luego grabamos, cuando la Orquesta Sinfónica de Venezuela tuvo el problema institucional, sí. Alfredo apoyó a la orquesta 100%, incluso llevó a la orquesta a un estudio de grabación de Gonzalito. Y ahí grabamos 2 arias de ópera que fueron incluidas en uno de sus álbumes de Seguros Capitolio. Eso fue un apoyo de él para la orquesta. Obviamente, cuando la orquesta regresa al Teatro Teresa Carreño. Todo lo que se recogió en esos conciertos fue en beneficio de la orquesta. Bueno, cuando la orquesta regresa al Teresa Carreño, la orquesta tenía un presupuesto muy pequeño. No, le habían quitado, pero entonces se había logrado, pero había muy pequeño. Entonces Alfredo dice, bueno, Alfredo ofrece, vamos a hacer un concierto en el Teresa Carreño y todo lo que se haga iba para la orquesta. Tenían 6 meses sin cobrar. Por eso cuando se murió no tenía un centavo, porque él nunca se interesó en la plaza. Bueno, ¿es o no es verdad? Como decía su manager, cuando había para todo. Cuando no había, él le pedía todo. Él le pedía todo. Bueno, pero viene esa oportunidad de esos conciertos y Alfredo me honra y me honra con la determinación. Dice, yo lo hago, pero dirige Felipe Iscaray. Lo dijo en la directiva de la Sinfónica. Yo era director asociado de la Sinfónica. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir yo? Que me sentí honrado, eso es poco. Que me sentí satisfecho, eso es poco. Ese era un hombre que yo había admirado desde que yo tenía 8 o 9 años. Desde que empecé a escuchar música y que yo escuchaba, había 2 long play en mi casa, que era Mi Canción, que fue el primero, y estaba Fiesta Latinoamericana, que eso es... Porque ahí está además metido Aldemaro Romero. Claro. Aldemaro Romero, y ese disco es insuperable. Ese disco además tiene de todo. El lamento borincano. Se presentó en esos conciertos, claro, que tú dirigiste. Lamento borincano, cantado por Alfredo Sadel, el cambalache, el tango, Nostalgia, que es mi favorito, Alma Llanera, como en ninguna otra parte con ese arreglo de Aldemaro. Bueno, ese disco, que por cierto se consigue, está todavía en CD. Entonces, que a mí me tocara hacer un concierto completo, primera parte, con arias de ópera. Sí, ahí están algunas fotos. Y teníamos tantos problemas que tuvimos que ensayar en el Centro Ítalo, que se llama, el que está ahí cerca de Concresa, al aire libre, con el ventarrón y todo, y ahí ensayó Alfredo Sadel con Luchina Amara, que era una estrella del Metropolitan. Bueno, eso te iba a decir, que Luchina Amara, en el documental que yo le hice a mi papá, dice ahí que cuando él cantaba la música popular era glorioso. Y yo creo que eso en buena parte se debe al trabajo que hiciste tú con la Orquesta Sinfónica. Porque además yo dije, Alfredo, nada de inventar arreglos. Yo quiero los arreglos que yo escuchaba cuando muchacho. Los arreglos de Terry Tucci y los arreglos de Aldemaro. Yo quiero esos arreglos. Entonces empezó a buscarlos por allá. Terry Tucci, para los que no lo saben, fue la arreglista de Carlos Gardel. Sí, exacto. Terry Tucci era un gran músico argentino que después estaba en México y hizo la mayoría de los discos de Alfredo Sadel. La arreglista era Terry Tucci, además de Libertad Lamarque y de todo el mundo. O sea, pero yo quiero esos arreglos, esos originales. ¿Tú los tienes? Sí, yo los tengo por ahí guardados. No, búscalo, yo quiero son esos. Y te voy a pedir una que es Nostalgia, que es el arreglo de Aldemaro, me parece fabuloso, yo quiero hacer eso. Entonces, bueno, se hicieron los arreglos. ¿Cuántos temas fueron, Felipe? ¿Recuerdas? No me acuerdo, ya eran como... Muchísimo, porque fueron varios días, además. Sí. Hubo otros... Bueno, porque se hizo el concierto, y el concierto se hizo con un éxito tal en el Teresa Carreño, que había
más gente afuera rogando por un boleto para entrada. entrar que la que había en el teatro, que son 2.000 y pico. Afortunadamente hay grabación de todo eso y eso Afortunadamente hay eso. maravillosamente bien. Se hizo otro 2 domingos después y después se hizo otro concierto más que fue por la Guardia Nacional, un aniversario de la Guardia Nacional. Mira, ahí veíamos más fotos. Eso es en el centro. En Teresa Carreño, ese es con Domingo Mendoza, el no, fundador. No, es Teresa Carreño, ese es el centro de Acción Social por la Música, con un gran amigo, Cruz Taylor Almao. Esto es en Carora, dirigiendo un concierto homenaje a los Beatles. Me puse medio hippie yo, ¿no? Ajá. Este es grabando con Alirio Díaz, con la Simón Bolívar, el concierto de Laura y el concierto de Aranjuez. ¿Esa grabación? Eso era conmigo. Cuando tú me dejes la grabación del concierto de tu papá, que no la tengo. Vamos a hacer ese intercambio, vale. Entonces yo te doy. Eso está en un disco que patrocinó el Linos. Wow, y entonces, bueno, ahí está, pues. Ese es el Orfeo Universitario con Esteves, los fundadores, y ahí estoy yo en la segunda fila de arriba hacia abajo. Sí. El reportaje de la página esa del Nacional. Esos son los compadres Rodrigo Riera y Manuel Herrera, que eran también un caroreño que era guitarrista aficionado, pero tocaba muy bien. Y ahí entonces, está presente. Ahí estoy yo con mi esposa Norma y el maestro Aldemaro. Sí. Es otro entrañable amigo. En esos conciertos con tu padre, Alfredo invita a Aldemaro a subir al escenario y acompañarle en el piano 2 o 3 canciones y empezaron a echar chistes. Hicieron Alma Libre y entonces cuando le tocaba a Aldemaro hacer la voz de Benny Moreno llegó. No llegó, sí, se le empezó a silbar. Ajá, pero entonces en una de esas, hay otra que me contó Aldemaro, fue que en determinado momento, bueno, ya estaba muy aplaudido todo, entonces él se le acerca y le dice, mira Aldemaro, bájate ya porque este show es mío, este no es el tuyo. No, y hay otro momento muy gracioso donde empiezan como claro, fue improvisado que estaba Aldemaro y subió, empiezan a conversar o a discutir sobre lo que iban a hacer. Y entonces mi papá en un momento se voltea y dice, te fijas, ya estamos peleando otra vez. Ya estamos peleando, sí. Resulta que si ustedes ven las muchas veces que se hizo se transmitió ese concierto completo, fue por Venezolana de Televisión, si mal no recuerdo, se hacía todos los años en el aniversario de Alfredo. Yo estoy sentado atrás, yo me senté yo no dije, yo no me voy a perder esto fuera de escena, yo me senté en una sillita por ahí por atrás a oír a los dos bromear, y porque además yo los quería entrañablemente a los dos. Y dieron varios conciertos por esa época también en el Hilton, hicieron varias presentaciones. Sí, Felipe, te ha tocado también dirigir a otros grandes solistas. ¿Cómo no? Yo tuve ese privilegio maravilloso de oírte y de verte dirigir con la orquesta de Salta, la orquesta de esta ciudad argentina, con 2 glorias del piano, exacto, que fueron Marta Argerich y Gabriela Montero. Sí, debo mencionar que yo fui el director fundador de esa orquesta. Sí. Una vez me enteré que había un concurso para una orquesta nueva que iban a hacer en Argentina y yo me arriesgué y me fui es una oportunidad que no se le da a todo el mundo, a un director de orquesta que tenga a crear una orquesta nueva. Entonces me fui, gané el concurso y me tocó fundar esa orquesta. Y por cierto, yo todavía soy director honorario y fundador de esa orquesta de Salta, que fue declarada la mejor orquesta de Argentina en el año 2004 por la Asociación de Músicos Argentinos, cosa que le causó roncha a algunas orquestas de esas de pelitos blancos allá en Buenos Aires, ¿no? Pero eso fue después del concierto de Marta y de Gabriela. Ese mismo año. Bueno, déjame decirte que yo pensaba que te iba a dar esta noticia, pero resulta que también Marta te lo dijo a ti, Marta Argerich, que es una de las grandes figuras de... Para mí la mejor del mundo, eso exactamente, del piano en el mundo. Cuando terminó el concierto, se acercó a Gabriela, y yo estaba ahí y lo escuché de su boca decir que el tercero de Rachmaninoff de Gabriela Montero, que ella había escuchado esa noche, y que tú me vas a contar ahora la posición que tuvo Marta de darle el privilegio a Gabriela de cerrar el concierto en un concierto que era para ella,
Marta Argerich dijo que ese fue el mejor tercero de Rachmaninoff que ella había escuchado en su vida. Que por cierto, ella está considerada uno de los mejores intérpretes de ese concierto, que hay grabaciones del tercero de Rachmaninoff con Marta Argerich. O sea, un gran orgullo para Venezuela. Y te voy a contar además que sobre Gabriela. Cuando a mí, la primera vez que a mí me tocó dirigir a Marta Argerich, iba a ser en Salta, en la orquesta de Salta. Yo fui a Buenos Aires a los conciertos que ella tuvo. Por cierto, pude ver el concierto de ella junto a Mercedes Sosa. Tocaron juntas. Y cuando me acerco yo al camerino, y ella aparentaba ser así como agresiva, pero es que era muy tímida, ella es muy tímida. Y entonces, mire, ¿cómo está? Yo soy Felipe Iscaray, el que la va a dirigir en Salta, iba a ser el tercero de Prokofiev con ella. Sí. Sí, yo soy venezolano. ¿Conoce a Gabriela Montero? Lo primero que me preguntó. Entonces, claro que la conozco, la he visto tocar muchísimas veces, excelente pianista, la conozco desde niña. Bueno, entonces, bueno, ya por ahí se limó el muro que había en ese momento. Cuando fue el primer año, quedó encantada con la orquesta y conmigo, y entonces el segundo año le tocó llevó nada menos que a Gabriela Montero. Entonces, yo le pedí a Gabriela que hiciera el tercero de Rachmaninoff, porque yo se lo había escuchado una vez aquí en Caracas y me parecía una versión extraordinaria. Entonces, el programa iba a ser, Gabriela Montero tocaba el tercero de Rachmaninoff y después la super archi estrella mundial de la noche, que era Marta Argerich. En su patio, además. Sí, iba a tocar el concierto, el primero de Prokofiev y el concierto en sol de Ravel. Iba a ser 2 ese día. Entonces, pero ella me llega antes del concierto y me dice, ¿será mucho pedirte que yo toque primero y después toque Gabriela? Porque es que la quiero escuchar, yo quiero estar en el público cuando ella toque. En cambio, si ella toca primero, voy a estar muy tensa. Claro. Entonces, bueno, claro, por supuesto, Marta, no hay problema. Entonces cambiamos el orden. Y para sorpresa del público, incluso hubo una señora que llegó tarde y se sentó en el piso a llorar porque no había podido ver a Marta Argerich. Tocó Marta Argerich de primero y en la segunda parte el concierto de Rachmaninoff. Y cuando estábamos, después fuimos a un café ahí a departir con ella, porque ella es noctámbula, ella no tiene funciones totalmente de noche. Entonces ella me dijo... Están imágenes de ese concierto precisamente. Sí. Ella me dijo en ese momento, es el mejor concierto número 3 de Rachmaninoff que yo he escuchado en mi vida. Y ella no es de hacer esos juicios... Jamás. Ella es una persona poco comunicativa en ese aspecto, pero que haya dicho eso. No solamente eso, sino que al año siguiente regresó a Salta otra vez. Y me volvió a decir lo mismo, ese Rachmaninoff es inolvidable, es lo mejor que yo he escuchado. Y no sé si Gabriela ha vuelto a tocar ese concierto, pero no sé. Que tú dices es totalmente cierto. Además, esa noche fue mágica, ¿no? Fue una noche... Y debo decir que Marta Argerich era amiga de Horowitz, que era uno de los grandes intérpretes. Es más, fue quien estrenó ese concierto. Sí. Con Rachmaninoff dirigiendo, o sea que estamos hablando de historia, cuando una persona así te dice no sé si se pueda contar esto, pero Marta esa noche, comentó que cuando Rachmaninoff tocaba ese concierto, una vez se le acercó un periodista y le preguntó que por qué él tocaba ese concierto tan rápido. Sí, como no, ese es un cuento muy famoso. No sé si... Entonces él le contestó, Horowitz le contestó, mi querido amigo, ¿usted sabe por qué los perros se lamen las bolas? Sí. Y el periodista sorprendido dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Porque pueden. Exactamente, porque pueden. Y él podía tocarlo a esa velocidad. Sí, claro. Ahora, ahí en esa versión de Gabriela está condensado toda la experiencia de Horowitz, de Argerich, claro, que fue maestra prácticamente de Gabriela y por supuesto toda la capacidad expresiva artística de Gabriela. Y técnica ni hablar. Sin hablar. Es realmente una excepcional artista a nivel mundial que tiene Venezuela, Felipe, tenemos los venezolanos. Esto ha sido una delicia poder hablar contigo sobre todas estas historias. Imagínate, de tu pueblo natal, de Carora, de la música venezolana, de Alirio Díaz,
de Vinicio Adames. Me preguntan, tanta perdona que gente. te diga esto, pero me pregunta mucha gente que por qué después de haber estado en Argentina y en Margarita y en Caracas y en Estados Unidos, que por Te qué fuiste estoy a en Carora. Carora. Bueno, estás en tu Qué terruño. mejor delicia Claro. que trabajar en el queridísimo sistema de orquestas juveniles infantiles en mi pueblo, con mis Así niños, es. con Así mis es. muchachos de Carora, Qué con la maravilla. gente que son... Y entonces te podrás, cuando yo entro a ensayar, hay 4 piojitas que tocan cello que tienen 8 años que me brincan y me abrazan y me Qué besan. maravilla. Y que me ves lozano, Bueno, me ves Felipe, tranquilo, me ves sonriente por eso. te voy a volver a invitar. Gracias. Gracias por venir. A ustedes, amigos, gracias por la sintonía. Los espero en la próxima edición de Toda una Vida.